Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues os vengo a contar una cosa que me ha pasado en la Raspberry Pi y si os pasa o si has llegado aquí porque el título te lo ha indicado, pues que sepáis cómo en mi caso he conseguido solventar o que te sirva esto como noción para ver dónde puede estar el problema. Me pasaba, en este caso yo una Raspberry Pi con su Raspberry OS instalado, que cuando por ejemplo, entre otras cosas que yo tengo instaladas, pues notaba que algunas cosas no iban bien. Por ejemplo, yo venía aquí al Open Media Vault, me logueaba y cuando daba a loguear metía la contraseña correcta y hacía como que actualizaba y no podía entrar. ¿Vale? Era bastante extraño. Así con algunos otros programas. Parecía que iba bien los Docker y esas cosas y demás, pero no. Y entonces, indagando y eso, pues si entraba por terminal, todo funcionaba y podía yo reiniciarla y parecía que iba bien, pero luego volvía a ir mal al cabo de un tiempo y recuperé un backup, pero después fue también mal. Entonces, la cosilla está que te lo voy a enseñar por aquí para que lo veáis. Después de hacer un espacio menos H, ¿vale? Guión H, para ver las particiones, el disco duro, si estaba lleno en alguna parte, pues además me daba estos errores también me daba lista de cosas, de que no tenía espacio y demás. Veía que la partición, como veis ahí, la cuarta, empezando desde la parte verde, ¿vale? Barra dev barra MCBLK0P2, si te fijas, de 59 gigas y te dice usada 56, que en use porcentaje te sale el 100%. Pues esto hacía, claro, que no pudiera como correr cosas nuevas cuando lo intentaba cargar en memoria, bueno, cargar en el disco duro. Y entonces yo decía, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocupa esto tanto? ¿Vale? Esta ocupaba el 100%. Y entonces, pues yo hacía un ls, me intentaba ir ahí, pero nada, ¿vale? Intentaba instalar algún programa, por ejemplo, este que vamos a usar ahora después, pero te empezaba a dar ahí errores de que no, que no había espacio para instalarlo, pues entonces cada vez decías, a ver, ¿pero esto qué es? Entonces el programa que tienes que usar, si no lo tienes instalado, pues te dejaré por ahí el comando, es este que te pongo aquí, un poquito más abajo, ¿vale? Que es ncdu espacio guión X, aquí lo tienes también. Y esto te va a enseñar, te va a indicar sobre la carpeta que tú estás, las carpetas que más ocupan. Entonces, estando en la raíz, tú lo ejecutabas y te decía, por ejemplo, que la carpeta barra bar, pues era la que más te ocupaba. Te ocupaba ahí 43,8 gigas. Y decías tú, pues blanco y en botella, parece ser que por ahí puede venir el problema. Te lo voy a enseñar mejor en la Raspberry Pi. Vale, ya estoy en la Raspberry Pi, que eso era de cuando lo hice antes, pero no me queda claro que lo grabé. Vale, pues mira, pues yo por ejemplo, si lo hago ahora, pues la verdad es que, veis, ya he corregido el problema, lo que te decía. Si luego me voy por aquí buscando el comando en cuestión que te decía, este, el ncdu barra X, pues ahora, veis, claro, todo ha cambiado mucho. Me dice que donde estoy, porque te lo hace donde estés, ¿ok? ¿Vale? ¿Veis? Estoy en Home Patron, que es este usuario, pues te lo hace ahí, pero claro, la cosa es irte a cd espacio barra para irte a la raíz, al principal. Y entonces tú lo haces y te lo hace ahora ya de todo el sistema operativo. Por eso tarda mucho más, como habéis visto, que no como en anterior caso. Así queda mejor explicado que no como antes, ¿vale? Y como veis ahora, pues me sale que la carpeta que más ocupa es user. Ok, y barra bar también ocupa mucho. ¿Os acordáis que os dije que me pasó con barra bar? Pues para que veáis, me meto en C barra bar y lo que vuelvo a hacer es ejecuto el mismo. Ahora va a tardar mucho, pero si me veis que la carpeta log, que era lo que os contaba antes, pues es también la que más me ocupa. Pues igual. La cosa es ir desde la raíz, yendo a buscar la carpeta que te ocupa más y entonces cuando encuentres la carpeta o el archivo, los archivos que te ocupan más, pues ver cómo los puedes borrar o desactivar. Yo lo que hice es borrar ese log que ocupa como 40 gigas, ok, vale, aquí lo tengo otra vez para que puedas verlo, vale, me metí en mini DLNA, ok, y aquí pues nada, vais a ver que ya no me pasa. Ahí lo tengo, mira, ves, tengo señalado que borré el sudo, eso que está en blanquito, rm-minidelena.log.1. Borré ese archivo que ocupaba 40 gigas. Pues debe ser que de ir grabando y grabando y grabando, pues se me llenaba. Y luego lo que hice también, como no uso el DLNA, lo instalé una vez para probar unas cosas y ya no lo uso, lo deshabilité. Para así que me ocupe menos. Y como veis aquí, pues ya, como te decía antes, pues ocupa mucho menos. Así que nada, volviendo al otro, que lo tenemos aquí.
Y nada, pues eso sería un poquito la cosa. La cosa es, como hemos dicho, repasito. Me voy a salir del sudo. Para hacerlo, te vas a, si tienes tu disco duro lleno, te vas a la raíz con CD y ejecutas el programa. Le das aquí, te hace un cálculo y te dice de todo lo que tienes, lo que más te ocupa. También si no tienes, pues si quieres hacer limpieza y demás. Y si no lo tienes instalado, sería ese comando sudo apt-update para actualizar, sudo apt install, ¿vale? Para poder instalarlo, aunque creo viene por defecto con el sistema operativo. Yo no tuve que instalarlo. Así que nada, amigos, me espero que os haya quedado claro. Si no, cualquier duda, me lo dejáis en los comentarios o si es más largo, extendido en Telegram o en Discord, podemos verlo, por si ha quedado un poquito lioso contándoos mi historia. Y nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.